Contextos del éxito llega a ustedes gracias a Cofta, una empresa especializada en elevar y potenciar el talento humano de su organización. www.cofta.com.be. Centro de Especialidades Médicas Senca. En Senca crecemos por tu salud. Segunda certificación en coaching profesional. Didáctica Master. @Didacticam. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Contextos del Éxito. Bueno, estoy en este atuendo informal porque estamos grabando este programa en el marco de un módulo de corporalidad que estamos haciendo en la certificación internacional de coaching profesional del Pedagógico de Maturín y de Didáctica Master. Entonces, bueno, nos vinimos de la sala de capacitación a grabar este programa. No quise desaprovechar la oportunidad, o mejor dicho, hablando como penelista, quise aprovechar la oportunidad de la visita que nos ha hecho nuestro buen amigo Romer Salazar, de la empresa internacional Humania, quien está ubicada en Venezuela, con actividades de negocio fuera de nuestro país y además está en otras ciudades, que ya nos va a comentar de qué se trata. Romer participa como coach formador, participó en el módulo 1 de introducción al coaching y ahora en el módulo 4 de corporalidad. Y vamos a hablar de otros temas de mucho interés para el crecimiento personal, para la excelencia personal, el lenguaje, eso que creemos que solo es lo que decimos cuando nuestro cuerpo realmente dice muchas otras cosas. Yo les adelanto que de lo más impactante que hoy viví en la actividad de corporalidad es cómo podemos dejar de aprender desde la rigidez, o cómo podemos, desde la decisión de ser flexibles, cómo podemos aprender y desaprender. Eso es maravilloso. Sin embargo, dejaré en voz de mi invitado, especialista, Romer. Hola, Romer, buenas noches. Buenas noches, Luis. Un placer, honrado y bueno, agradecido de estar acá. Bienvenido a estar en Maturín y gracias por regalarnos este tiempo y venir al programa. Sé de tu actividad, llegaste esta mañana, te vas mañana a otra actividad aquí en Venezuela. Pero bueno, bienvenido. Gracias. Muy contento, muy honrado y satisfecho de lo que estamos haciendo y bueno, dispuesto a lo que vamos a conversar y a compartir en esta. Quiero decirte a mis televidentes, a mis usuarios y usuarios que no es usual que tenga esta indumentaria, solo es posible desde haber vivido la experiencia que tú nos ofreciste hoy. Gracias. Y me dijiste, no, pero ¿qué te impide ir la gente te compra es por lo que tú eres y no por lo que tú te vistes? Así es. Así que bueno, gracias y por darme esa forma de... Claro. Nueva perspectiva, ¿no? Así es, y un poco el tema, quizás comenzando por ahí por la corporalidad y es darnos cuenta, Luis, de lo poco consciente que somos de nuestro cuerpo. Somos muy conscientes de los cuerpos que están afuera, pero el nuestro, ¿cuán conscientes somos? Yo diría, o dejaría esa pregunta allí para los usuarios que hoy nos estén viendo. Romer, quiero comenzar con algo. Fíjate, el tema de la aceptación de quién soy por cómo es mi cuerpo. Yo escuchaba que en el aeropuerto una persona te decía, mira, pero es que mi hermana no se quiere, ella tiene exceso de peso. Y escuché algo de eso. Así es. Entonces, la no aceptación, la no querencia, ¿eso qué significa? Bueno, puede significar varias cosas. Muchas veces, desde mi propia vivencia, puedo decirte que es un tema de falta de amor personal, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a lo que el biólogo chileno Humberto Maturana señala como amor o describe como amor, él habla de un concepto que a mí me parece maravilloso. Él dice, el amor es la aceptación en el espacio en el que convivo, la aceptación personal, pero además la aceptación del otro. Es decir, cuando no hay aceptación ni mía ni de la otra cosa, no hay amor. Y a veces confundimos el amor con manifestaciones en el cuerpo, que bueno, mariposas que revolotean en el estómago, y siempre yo hago un chiste diciendo que si usted siente eso, cuidado, hay que llevarlo a urgencia porque puede ser una peritonitis en progreso.
Ir más allá, la aceptación. Entonces, cuando no me acepto y cuando no acepto la esencia del ser que soy, comienzo a dispararme saboteadores que atentan contra ese ser que yo estoy negando. Este programa tiene la idea de aportar para el crecimiento personal, claro, y el desarrollo organizacional. Quiero agotar el primer segmento haciendo énfasis en el individuo, en el hecho ontológico, en el ser y su corporalidad. El cuerpo habla y el cuerpo escucha, lo dijiste esta mañana en la formación. El cuerpo habla, el cuerpo escucha. ¿Qué se trata de eso? Bueno, partimos un poquito yéndonos hacia los dominios ontológicos. Hablamos que el ser humano se desarrolla o se conecta con otros en tres espacios: el lenguaje, su corporalidad y su emocionalidad. Del lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Okay. ¿Sí? Hay incluso estudios que hablan de un cuarto aspecto, que es el aspecto del misterio, ¿no? Eso que está más asociado con nuestra espiritualidad, eso que no entendemos, pero que de alguna manera sentimos que está allí. Sin embargo, pues para efecto de lo didáctico del tema, podemos quedarnos con los tres: lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Somos seres lingüísticos, es decir, el ser humano es humano en tanto es capaz de hacer uso del lenguaje. Pero además el lenguaje lleva una emoción y muchas veces la emoción es la que nos predispone a actuar. Es decir, yo actúo porque hay una emoción que me dispara esa predisposición. ¿Y dónde se da ese actuar? En el cuerpo. Todo se da en el cuerpo. Y cuando me refiero específicamente al escuchar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El escuchar, que es diferente del oír, porque el oír tiene que ver con un aspecto biológico, es decir, tenemos un sistema auditivo que nos permite oír. El escuchar tiene que ver más con un espacio interpretativo, porque yo puedo escuchar una palabra y a mí me hace un sentido, me implica algo, pero a ti esa palabra te puede decir algo distinto. Por ejemplo, si yo digo llegaste tarde, ¿qué escuchas? Que soy impuntual. Okay. Pero si yo digo llegaste tarde, ¿qué escuchas? Me estás regañando. Ok, y la palabra es la misma, ¿no? ¿Y dónde escuchas cosas diferentes? ¿Qué te hizo a ti escuchar cosas distintas? El altisonante, digamos. Okay. El cuerpo. Tu corporalidad. Exacto. Y aquí lo vemos rápidamente, ¿no? Y el énfasis y la cosa. Es decir, tu cuerpo escuchó en mi cuerpo un regaño. Hablando de la corporalidad, entiendo que el lenguaje no es inocente. Y ya sabemos que no solo es lo que decimos, sino la corporalidad que acompaña lo que decimos. Si el lenguaje no es inocente, la corporalidad ¿es inocente? No, es que yo parto también yendo más atrás. Yo siempre he dicho que el lenguaje no es inocente porque el cerebro no tiene censura, ¿no? Es decir, no podemos, y ahí nos podemos meter en temas de PNL, es decir, si yo no puedo censurar mi cerebro, pues por supuesto todo lo que surge no parte de un espacio de inocencia, sino de algo que lo genera. Igual pasa en el cuerpo. El tema es que la gran pregunta es cuáles son las disposiciones corporales que hemos aprendido, porque es un tema de aprender, y cómo esas disposiciones corporales, y cuando hablo de disposiciones estoy hablando básicamente de 4 aspectos, es decir, una disposición hacia arriba, una disposición hacia abajo, una disposición hacia adelante, una disposición hacia atrás. Y desde esas 4 disposiciones, ¿qué posibilidades me he generado? Pero además, ¿qué posibilidades yo mismo me he cerrado? Te pongo un ejemplo. Una disposición hacia adelante tiene que ver con el ser resolutivo. Entonces la persona adopta desde su cuerpo un cuerpo que le permita resolver. Ahora, muchas veces hay personas que tú las ves más bien retraídas y dices, oye, la disposición hacia adelante de esta persona es bien limitada. Y hacia adelante va el programa, solo que vamos a identificar la estación y regresamos con más de Romer Salazar y el tema corporalidad. Ya regresamos. De vuelta a su espacio, Contextos del Éxito. Hoy hablando de corporalidad y liderazgo. ¿Qué relación guarda el tema de la corporalidad y liderazgo? De hecho, no es un tema tan usual que se hable, que se toque. Romer, tú eres especialista en el tema de la corporalidad
lo experiencial y en programación neurolingüística. Me gustaría más, de hecho, me veo más como aprendiz, más que especialista. Más ¿no? que aprendiz. Pero sí, un apasionado del tema de la corporalidad. El paso número 1 al liderar personas es liderarse a sí mismo. Total. Me gustaría que cerremos ese tema con respecto a la importancia de mi corporalidad, de la aceptación de la corporalidad, del reconocimiento de mi corporalidad y de fluir en esta. Uh-huh. Bueno, lo cierro en este pensamiento, Luis. Somos seres integrales y el cuerpo forma parte del ser integral. Entonces, algo tan sencillo como que soy tan consciente de mi cuerpo que lo cuido, por decir algo, para no meternos en algunas otras profundidades. Es decir, ¿cómo alimento mi cuerpo? Si soy un líder que desde el liderazgo influyo, desde el liderazgo genero un espacio de movimiento, de cambio, de impacto, es decir, ¿cuán coherente estoy siendo yo en lo que estoy haciendo afuera con lo que estoy haciendo dentro, en este cuerpito, como lo hablamos nosotros aquí en los espacios? Por decir algo. Y ahora, si yo no soy responsable con este cuerpo, ¿cómo puedo hacerme responsable de un cuerpo aún mayor, que es el cuerpo, por ejemplo, de la organización donde estoy? Escuché decirle a un coach formador que la madurez en el individuo no llega con la edad. No implica la edad que tengas para ser maduro, digamos, hacer más edad, mayor madurez. Claro. Este coach dice que la madurez llega producto de la autoconciencia y de la responsabilidad. Autoconciencia y corporalidad. ¿De qué se trata? Bueno, la invitación incluso que hicimos en la sesión que tuvimos esta tarde era eso, es decir, a un espacio para la autoobservación de mis disposiciones corporales, el autorreconocimiento de cómo este cuerpo en el cual yo he habitado me ha traído hasta este momento donde estoy, pero además desde la honra de ese cuerpo, cómo puedo potenciar. Entonces, la autoconciencia tiene que ver, ¿qué es la conciencia? Tiene que ver con el darme cuenta de qué me estoy dando cuenta, hasta dónde la corporalidad que me ha acompañado a lo largo de mi vida me ha generado espacios que me permitan transformarme, o por el contrario, hasta qué punto esa corporalidad que me ha acompañado me ha limitado muchas posibilidades. Y genero conciencia cuando digo, bueno, he sido así, sin embargo puedo ser distinto. Liderazgo y corporalidad. No recuerdo con exactitud, hay una distribución porcentual del impacto de la comunicación en cuanto a la corporalidad, lo que decimos, sí. Y tiene un alto impacto la corporalidad. Claro, de hecho en esta correlación que hablábamos de lenguaje, emoción y cuerpo, el estudio específicamente habla de la palabra hablada, de la emoción y del tono. Hablamos que el lenguaje o la palabra hablada apenas es el 7% del total del mensaje que quiero comunicar como líder. El resto, y lo veíamos en el ejemplo hace un momentico en el corte anterior de Llegaste tarde, el resto del impacto de la comunicación no es tanto en lo que se dice, sino el cómo lo dice. Y el cómo que lo acompaña, una emoción que es la que me predispone a actuar y un cuerpo donde surge, donde sale, donde se vive esa emoción. Entonces, allí eso es el 93% del mensaje. Ahora, el tema que nos abordamos en contexto del éxito en cuanto al ámbito organizacional, yo lo intento llevar siempre al tema de empresas e institutos, organismos públicos también. Claro. Y me marco sana distancia con el tema partidista acá en Venezuela, político partidista. Sin embargo, en este momento veo que aparentemente no muchos líderes políticos venezolanos están conscientes del impacto que tiene la corporalidad cuando transmiten su mensaje. Es un desconocimiento de ello, ¿no? Bueno, yo pudiera incluso discrepar. Siento que cada vez más el liderazgo político está siendo consciente de eso y está abandonando un discurso desde un lenguaje muy rebuscado para conectarlo más con la emoción que me permita precisamente conectarme con el otro y el cuerpo que acompaña. ¿Se han dado cuenta de lo positivo que sí tiene que yo ver? Siento que sí. Ahora, falta. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que efectivamente eso sea un espacio de conexión genuina, y no rayar, y ahí yo también suelo ser muy cuidadoso, pero muchas veces se usa la influencia política para no conectarme genuinamente, sino para entrar en otros espacios de manipulación, etcétera, pero ese es otro tema, ¿no? Y regresando a las empresas, la importancia, dirías tú, de la corporalidad y el liderazgo en el ámbito eminentemente organizacional. Bueno, total. En los estudios que nosotros hemos hecho, partimos también de una base. La organización tiene un cuerpo.
La empresa tiene un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cuál es? Pues la sumatoria de los cuerpos que la componen. Es decir, la empresa no es la instalación, la empresa no son los equipos, no es la tecnología que tenga, la empresa es la sumatoria de los organismos vivos que allí conviven y allí se conectan. Es decir, los trabajadores, los empleados, los líderes, los seguidores, etc. Y podemos detectar el cuerpo de una empresa y cómo esa empresa, desde esa corporalidad que adopta, tiene resultados o no. A mayor nivel jerárquico en una empresa, mayor rigidez corporal. No necesariamente, sin embargo puede pasar y lo interesante es que la rigidez en el cuerpo está asociada directamente a una rigidez a nivel de mis patrones de pensamiento y solemos trabajar, es decir, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando nos cerramos espacios de aprendizaje, y por eso yo comencé hace un momento, te comenté que yo prefiero ser llamado aprendiz y no experto o especialista. Cuando yo me cierro un espacio de aprendizaje y me catalogo como que yo soy un especialista o un experto en esa área, yo genero un punto de rigidez. ¿Y ese punto de rigidez dónde se manifiesta? En el cuerpo. Y si yo me mantengo rígido y no vamos a la pausa comercial, me cierran el espacio. Bueno, vamos a identificar la estación y de regreso, más hablando con Eduardo Romer sobre liderazgo y corporalidad. Yo insisto permanentemente en agradecerles que tengan ustedes ese gesto que yo valoro y mi equipo de producción valoramos de que usted tenga a bien acompañarnos de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la noche, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. No es usual que se hable de liderazgo y corporalidad. ¿Cómo? Romer Eduardo Salazar, ¿es Romer Eduardo o Eduardo Romer? Romer Eduardo. Romer Eduardo Salazar, que representa la empresa Humania, que ya tiene algunas sedes en su ciudad satélite Valencia, con algunas otras sedes en Venezuela. ¿Qué viene ocurriendo, según tu experiencia y la de tu equipo en la empresa Humania? ¿Qué viene ocurriendo en las organizaciones? ¿Se vienen abriendo al tema de la corporalidad? Sí. ¿Y qué vienen haciendo los líderes al respecto? Lo interesante, Luis, es descubrir o ser testigo del momento cuando un líder se hace consciente de su corporalidad. Cuando un equipo de trabajo en una intervención, bien sea a nivel de coaching corporal o bien sea a nivel de una intervención ya directamente en equipos de trabajo, ellos se hacen conscientes del cuerpo y cómo intervenciones en el cuerpo generan cambios distintos. Mi experiencia, bueno, ha ido incrementándose la necesidad de reconectarse con el cuerpo. Y cada vez están más interesados, están más llamando para ser acompañados y contenidos en ese espacio de conciencia corporal. Una de las cosas que más me satisface, porque el tema corporal obviamente me apasiona, en mi propia vida es un tema de transformación personal y que se dio desde el cuerpo, es por ejemplo comprobar... ¿A qué te refieres? ¿Tenías sobrepeso? Sí, claro, por supuesto. Yo me despojé de casi 70 kilos de sobrepeso y sí, que era un proceso de no aceptación. Hablábamos de eso al inicio, ¿no? Entonces uno se ponta una chaqueta que no eres tú. Muchas personas a veces me dicen, oye, pero eres otro, no, este es el verdadero, el otro era el anterior, ¿no? Y muchas veces eso nos sucede con el cuerpo, es decir, nos metemos en un cuerpo de rigidez, por ejemplo, y resulta que no, esa persona rígida es un rol que estoy jugando, no soy yo, ¿no? Ahora, quiero interrumpirte para hacer una pregunta, y cuando esos cambios son forzados por intereses de afuera, me refiero, cuando son exigencias esnovistas, de modelos, de creencias, de tendencias, de moda, ¿qué ocurre con esa corporalidad? Bueno, mi experiencia me indica que tiene que darse desde el darse cuenta y la propia conciencia de ese tema. Si es no, entonces la conexión con la corporalidad al final pasa a ser algo que tampoco eres, es forzado. Nace de adentro, es decir, un tema de conectarme. Creo que es preciso destacar en este programa justo ahora que cuando hablamos de sobrepeso no tenemos un estigma al respecto, claro, y yo menos, obviamente. Solamente es así puede haber otras situaciones que se puedan presentar, y no quiere decir esto que sea negativo en absoluto, son situaciones muy particulares. Por supuesto, sí, claro, totalmente. Y
desde mi experiencia personal, lo que se dio fue una conciencia de en qué me había transformado ese ser, esa chaqueta, digo yo, que me había puesto encima, que no era yo, y que obviamente me estaba trayendo limitaciones en mis posibilidades, tanto físicas, pero además intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Romer, existen hoy día otro tipo de actividades, el yoga, son complementarias, me quedo corto, no conozco de algunas otras, sí, pero hay muchas otras. Sí, hay práctica. Hay de contacto, hay deportivas. Sí. Hay, bueno, los orientales antiquísimos, es decir, China, Japón, todos estos países tienen una cultura milenaria de la conciencia corporal. Sí, las prácticas de yoga son una... Ha proliferado la práctica de yoga. Claro, y eso te dice algo, es decir, eso te dice la necesidad que existe. Pero tenemos, por ejemplo, Qigong, que tiene que ver también con una necesidad de reconexión a nivel de tus movimientos. Hay en el coaching, hay coaching corporal, tenemos biodanza, por ejemplo, que la biodanza es algo muy poderoso porque tiene que ver con la danza de la vida y cómo desde el diseño de vivencias en el cuerpo tú logras una reconexión con 5 líneas vitales. Entonces, mi experiencia con la biodanza es positiva, sin embargo, en mi experiencia cuesta desmontar muchas cosas. De hecho, mi actividad hoy, en la sesión que tú nos mostrabas, yo no era ni la sombra de lo que era antes de una clase de biodanza. Yo he cambiado gracias a la biodanza porque realmente no fue fácil. Exacto. Ahora, es que suelo decir que el cuerpo tiene su tiempo. Yo puedo leerme un libro e intelectualmente lo proceso. El cuerpo, de hecho, generalmente no necesitas ni siquiera interpretar lo que está pasando, sino vivirlo y que el cuerpo vaya hablando. El tema de la salud, de la salud, digamos, la sanación, la corporalidad. Y eso del liderazgo tiene que ver en este programa por el tema de que yo lidero mis emociones, yo lidero mi cuerpo. Claro. Y ahora vamos al tema salud, al tema sanación. Bueno, es total, porque acuérdate que somos seres emocionales, la emoción sale en el cuerpo, Luis siempre y los amigos que nos escuchan, toda emoción sale en el cuerpo, es manifestada en el cuerpo. Y si yo no tengo o no he aprendido o no he reaprendido a tener disposiciones corporales que permitan que la emoción que estoy sintiendo salga de una forma conveniente, entonces siempre va a salir por el cuerpo y generalmente sale vía enfermedad. Por ejemplo, una ira reprimida, esa yo puedo creer que la estoy reprimiendo, pero lo que estoy es afectando mis órganos internos y va a salir esa emoción por allí. Estamos llegando al fin de este programa, Romer, y quisiera que nos dijeras ¿qué es eso que una persona que decide inscribirse en tus cursos de corporalidad y liderazgo va a obtener en esa capacitación? Bueno, en principio agradecerte el espacio, se me hizo muy corto, pues, y eso suele suceder cuando las conversaciones son sabrosas, ¿no? Nosotros partimos de una promesa, y la promesa es que la persona sea capaz de reconectarse consigo mismo, entender su esencia como ser humano, y darse cuenta que todo está en él. Es decir, tenemos las posibilidades inmensas de transformarnos y partimos y creemos que la clave está en nosotros. Partimos de un concepto, y lo referí hace un rato, el concepto del amor como la aceptación del otro, como un ser humano legítimo en el espacio en el que convivo con ese otro. Y llevamos ese mensaje también, un poco entendiendo las circunstancias que como país vivimos, partimos de la base de que nos necesitamos amar. Pero amar desde ese, ¿cómo te legitimo? Y en esa legitimación del otro también yo soy legitimado, ¿no? Y eso permite precisamente hacer los cambios. Es un poco partir de Mandela y de todo su esquema, ¿no? Caballero, amigo, un placer, colega, gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Me resta decir lo siguiente. No se puede liderar a quien se odia. No se puede liderar a quien se detesta. Solo se puede liderar a quien se ama. Gracias, muchas gracias. Esto fue Contexto del Éxito. Hasta mañana. Contextos del Éxito llegó a ustedes gracias a Cofta, una empresa especializada en elevar y potenciar el talento humano de su organización. www.cofta.com.be. Centro de Especialidades Médicas Senca. En Senca crecemos por tu salud. Segunda certificación en coaching profesional. Didáctica Master. @Didacticam